no solamente el pro de la maestría, sino también de la relación tan importante que se ha venido gestando con los hermanos mayores allá en Jimaín. Está muy contento de este trabajo que estamos haciendo y pues les envío un saludo muy especial. Entonces vamos a comenzar. Yo les voy a contar un poquito la dinámica de la agenda. Hoy tenemos tres temas bien interesantes que es el complemento de la unidad 3 y 4 del diplomado. Eh, para ser más concretos, el contexto histórico-cultural de los derechos humanos desde el enfoque intercultural. Aquí nos va a acompañar en este tema el doctor Andrés Úsuga, el decano de la Facultad de Derecho. Tendríamos sobre las 10 de la mañana, si les parece bien, estaríamos terminando este tema. Haríamos un pequeño break, un receso para que vayamos al baño, tomemos algo y retornamos 10 y cuarto más o menos, 10 y 20, con el tema enfoque diferencial de los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas de Colombia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Estos dos temas nos los va a facilitar la doctora María Carolina. Con esta agenda nos iríamos hasta más o menos la 1 de la tarde. Entonces, este sería un poco el encuadre para que todos lo tengamos muy presente en términos de agenda de esta mañana. Agradecerles a todos la conexión puntual y vamos entonces a darle la palabra al doctor Andrés Úsuga, nuestro decano de la facultad, para que comencemos con el primer tema. Doctor, bienvenido, buenos días. Hola, doctor Freddy. Voy a cerrar esto. Como estaba por el computador, pero también por el celular, estaba haciendo ese eco ahí pegado porque no me dejó iniciar la cámara desde el computador. Bueno, los buenos días a todos. Me enseñaron que se dice asinizare. Muy contento, muy complacido. Muy orgulloso inclusive de poderlos, así sea, conocer virtualmente y de poder dar unas pequeñas líneas, una pequeña idea, apenas un esbozo de lo grande que es este tema de los derechos humanos y de lo importante que es para todos. Entonces sin hacer mucho más preámbulo, voy a intentar avanzar para que me rinda el tiempo porque ya me queda hasta las 10 de la mañana nomás. Entonces, les cuento cómo va a ser más o menos la agenda. En la primera etapa, vamos a hacer como tres partes de la charla. La primera etapa es como unas hipótesis y unas preguntas que nos debemos hacer antes de hacer la inmersión en el tema básico, el concepto básico fundamental de los derechos humanos. Posteriormente vamos a ver una evolución. La trataré de hacer muy rápida, aunque son más o menos, no sé, unos 12.000 años, 10.000 años, 14.000 años. Intentaré hacerla en algunos minutos, que es absolutamente fundamental, crucial, para que entiendan cómo ha evolucionado el tema y hasta dónde vamos hoy. Y por último, pues dejamos como unas problemáticas o unas conclusiones, al mismo tiempo problemáticas y conclusiones, de pensar, para irnos a reflexionar y que ya ustedes ingresen en unos temas específicos que creo que son muy valiosos. Entonces, sea lo primero pedir disculpas o para quienes son abogados y quienes ya están absolutamente claros en el tema de los derechos humanos, toda vez que pues están cursando ya su última etapa, su último periodo de la maestría, pero tengo un eco ahí que no sé qué es. Entonces, el tema es el siguiente. Me disculpan
Me disculpan porque como me tocó conectarme por el celular para poder tener activada la cámara, a veces van a entrar llamadas y me toca colgar ahí, interrumpa un poquito el audio. Entonces, lo primero que les estaba diciendo era disculparme con los abogados porque me toca bajar el tema a algo muy básico para quienes aún no son abogados y para quienes no tienen la formación jurídica, porque si empiezo a hablar en términos muy técnicos, jurídicos y elevados, entonces se me va a perder la audiencia que no tiene el título de abogado o la formación jurídica. Entonces, primero pedir disculpas por eso, pero yo sé que ustedes me van a entender la importancia de que todos estemos hoy como a un mismo nivel para poder avanzar en este tema tan importante. Entonces, sin más preámbulos, voy a empezar. Lo primero, creo que todos los que estamos acá en conectados hoy en esta charla, todos estamos, lo primero es en un acuerdo. Todos tenemos un acuerdo fundamental, aunque no hayamos hablado de eso. Sin hablar inclusive de eso, estamos de acuerdo en que todos creemos en que hay que respetar los derechos, sin ni siquiera ponernos de acuerdo, incluso sin siquiera conocernos, todos estamos de acuerdo en eso, en respetar los derechos. Ahora bien, después de esa hipótesis, hacemos una pregunta, y es, ¿cuáles derechos son los que estamos de acuerdo en respetar? Esto es, ¿quién es el titular de esos derechos y quién da esos derechos? ¿Quién los otorga y quién es titular de los derechos? En eso puede ser que ya no estemos tan de acuerdo porque, pues precisamente, hay unas personas que creemos que unas cosas son derechos y otras personas que creen que otras cosas son derechos. O que unas personas pueden otorgar derechos y otras personas pensamos que son otras personas las que podemos otorgar derechos. Entonces, solo en eso ya empieza la primera problematización, que creo que es una de las funciones del diplomado. Empezar a pensar que no todos somos iguales, que no todos pensamos igual y que no todos creemos que los derechos son los mismos. Esto es, no todos pensamos como en derechos en función de un listado, de un catálogo de derechos. Y algunos creemos que inclusive hacemos algún tipo de confusión, como vamos a ver más adelante. Por ejemplo, en Colombia sucede muchísimo cuando se confunden derechos humanos con derechos fundamentales y se habla indistintamente de uno u otro término. Si con ustedes yo logro hoy, en esta horita larga de clase, que ustedes alcancen a distinguir al menos la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales, yo habré logrado mi objetivo. ¿Listo? Entonces viene la segunda pregunta. Si unos creen que unos derechos son humanos y otros creen que otros derechos son humanos, ¿de cuál listado, de cuál catálogo es que vamos a hablar? Y una pregunta que está anexa a esa segunda, ¿de cuál, no solamente derecho, sino qué alcance le vas a dar a determinado derecho que esté en ese catálogo? ¿Sí? Sí, díganme, tengo un micrófono abierto ahí, es una pregunta. ¿Aló? Bueno, entonces, lo siguiente, en ese orden de ideas, como lo venía diciendo, se tiene. Y en ese orden de ideas es que es importante la conceptualización básica y la historia de decir, es que hay varios catálogos, han habido varios catálogos durante la historia. Y es más, hay unos catálogos que no parecen catálogos, pero sí lo fueron. Por ejemplo, entonces vamos a decir, no, es que yo creo en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, por allá de 1789, que la habían sacado los franceses, y que fue la que tradujo un señor llamado Antonio Nariño, en lo que en ese momento no se llamaba Colombia, se llamaba la Nueva Granada, pero que terminó esa traducción de esos derechos humanos
del hombre y del ciudadano, escrita por franceses, evidentemente en francés, y que había un catálogo de 17 derechos, se convertirá posteriormente en otro catálogo. Pero habrá gente que cree en esos 17. Entonces, esa evolución histórica, precisamente por eso es importante. Y en cuál versión y con qué enfoque es que vamos, hasta dónde nos alcanza la historia y el tiempo de lo que vamos a ver hoy. Ahora veis, tercera pregunta para finalizar esta primera etapa. ¿Quién puede decir cuál derecho sí y cuál derecho no? ¿Qué sí es derecho y qué no es derecho? ¿Cuándo lo puede decir? Y tercero, ¿por qué lo puede decir? Esto es, los derechos son creaciones humanas, porque no son situaciones físicas, no están ahí simplemente en el aire. Lo que se ha convertido en derechos, ¿y por qué se ha convertido en derechos? Porque han logrado que se positivicen. Les explico a los que no son abogados qué es positivizar. Lo que se ha puesto en un texto diciendo, viene en el catálogo de 1789 con 17 derechos, o posteriormente 1948 con 30 derechos. ¿Quién hace eso? ¿Por qué lo hace? ¿Con qué derecho? Mire lo tautológico. ¿Con qué derecho saca un catálogo de 17? ¿O con qué derecho saca un catálogo de 30? ¿O si hay más? Entonces, esa problematización creo que es importante tenerlo ahí en la cabeza para iniciar. Y vamos a hacer ese recorrido histórico, porque los derechos humanos, pues básicamente son la idea política fundamental y neurálgica de la humanidad en este momento. Eso es así de simple. Pero no lo eran hace 100 años. De hecho, no lo eran tan claro ni siquiera hace 50 años. Es un relato, discurso, es la idea real de la humanidad hace menos de 30 años, diría yo, en la que la mayoría de los estados y de los ciudadanos de esos estados, asociados a esos estados, se han ido poniendo de acuerdo en que sí, oiga, esto sí es como importante, esto sí, evidentemente, toca mirarlo. Y adicionalmente aprovecho, aquí tenemos con nosotros pues una cultura, creería yo, sin conocerla, que milenaria, en la cual pues tampoco era, me imagino yo, tan claro el tema de los derechos humanos, aunque tenían una concepción muy clara del respeto por algunas cosas, pero que no se llamaban derechos humanos. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a mirar bien cómo es que esto ha evolucionado. Hubo por allá, hace muchísimos siglos, un señor que llamó Ciro el Grande. Y Ciro el Grande, en épocas de esclavitud, en épocas de culturas milenarias también, pero de otros continentes, como la cultura egipcia, como la cultura de Grecia, como la cultura romana. Alguien empieza a pensar en que todas las personas que simplemente habíamos nacido, independientemente, indiferentemente del color de nuestra piel, de las características físicas, en algo éramos iguales, en algo. Y era precisamente, por ejemplo, en el respeto de la vida. Entonces, la idea que alguien tuvo por allá, diríamos que el primero fue Ciro el Grande, no se difundió mucho, ni fue muy fácil de que se difundiera, ni que se afianzara en las civilizaciones, ni en las ciudades-estado, ni en ningún tipo de evolución estatal, por decirlo así, porque el Estado, evidentemente, tampoco es una creación tan vieja como la gente creería. El Estado, y mucho más el Estado moderno, es una creación que no tiene 300 años, 400 años, que aunque se ve muy grande, muy vieja, la verdad no lo es, porque pues, la humanidad podríamos decir que tiene 14.000 en la Tierra o un poco más,
el derecho que es previo al Estado, o los derechos o las instituciones jurídicas que son previas al Estado, de lo cual tenemos idea más o menos, Código de Hammurabi, lo que después derecho romano, no tienen 1200 años, no es tan grande. Pero entonces, demos esos grandes saltos y miremos algo, por ejemplo, en una historia que puede ser la historia más conocida de la humanidad, la historia de un señor que en su región o en su tiempo se llamaba Joshua Bar Yosef. Algunos de nosotros lo conocemos como Jesucristo y lo conocemos como Dios. Otros de nosotros lo conocemos como Dios. Para ese momento, ese señor le aplicaron un castigo, una sanción, de acuerdo a un código. Ese código no era el código de su país. El concepto país no existía para el momento, pero no era el código de su región. Esa sanción venía de un código distinto, o sea, de un código que se lo estaban imponiendo, de un código que era de unos invasores que estaban en ese momento en esa tierra, y esos invasores eran el Imperio Romano. Roma había tenido varias o diferentes formas de ver cómo organizaba el Estado, el imperio, distintas cosas, pero siempre tenía reglas. Una de esas reglas era, o una de esas sanciones, una de esas consecuencias jurídicas para el incumplimiento de las normas que ellos mismos habían diseñado, era muerte en cruz. Lo estoy poniendo como ejemplo simplemente, de forma histórica. Ese castigo de ese momento, del año cero del calendario nuestro, el que nosotros manejamos en ese momento, eso es un castigo que hoy y después, inclusive, no sé, 1000 años después de eso, 1000 y punta de años después de eso, se empezó a ver muy mal, se empezó a ver como desproporcionado, se empezó a ver como algo que no era posible que pudiéramos hacer de un humano al otro. Y vinieron cosas después de la Edad Media, 1000 años, ¿cierto? En los que dicen, no es mi concepto, pero es lo que se ha vendido ampliamente, unos 1000 años de oscurantismo, como desde el 565 después de Cristo, como hasta el siglo entre el 1400 y el 1500, al que le han dicho el siglo de las luces o la iluminación, o que volvió la luz, porque entonces pudimos volver a los clásicos griegos. Repito, no es mi concepto porque creo que en esos 1000 años pasaron cosas supremamente interesantes, por ejemplo, como todos los aportes que hizo el propio Tomás de Aquino, el cual pues invocamos en nuestra universidad. Y también lo que hizo Agustín de Hipona y lo que hicieron otros sabios, no solamente religiosos, sino otras personas que aportaron a la humanidad. Sin embargo, me voy a devolver un poquitico porque empieza la historia de los derechos, no de los derechos humanos todavía, pero la historia de los derechos. Hay un evento que es supremamente importante, que es 1215. ¿Qué es 1215? 1215, Inglaterra, hay un rey, y ese rey se llama Ricardo Corazón de León. Él es el hijo de un buen rey también, que dejaba Inglaterra, pero que cuando muere solamente le deja la herencia a él, a Ricardo Corazón de León, a pesar de que había otro hermano que se llamaba, o le decían, Juan Sin Tierra. Ese apodo hizo acreedor fue precisamente porque no tenía las calidades o las características que su padre hubiera querido para el hijo de un rey, para un príncipe, para poder entregar el legado que venía en ese reinado, en ese imperio. Entonces lo dejan sin tierra. Sin embargo, en ese momento están pasando otras cosas, como son el tema de las cruzadas. Pregunta, ¿me están escuchando bien ahí? Sí, profe, perfecto. Señor. Ok. Estamos Entonces, escuchando perfectamente las cruzadas. bueno, maravilloso. Ojalá no esté muy aburrida la historia. Ok. Así toca el concepto para poder entenderlo. Entonces,
Ricardo Corazón de León desde Inglaterra y otros reyes deben ir a las cruzadas, o pactan mejor aún, ir a las cruzadas para recuperar los lugares sagrados en Tierra Santa o en Jerusalén. Y en ese momento queda al mando, debe dejar al mando a su hermano, al que su padre había desheredado de todo territorio, y por eso le decían Juan sin tierra. No defrauda las expectativas y evidentemente gobierna terriblemente mal, y en ese terrible gobierno lo que hace es chocar directamente con quienes estaban alrededor de la corona, que les podríamos decir cortesanos, pero que para que ustedes más o menos los distingan, también se les han dicho los nobles. Esos nobles que gobernaban al lado del rey eran condes, eran duques, eran pues esta cantidad de personas con título nobiliario. Fíjense ustedes que ahí no existía el concepto de igualdad, había unas personas más importantes que otras. Chocan con el rey, y chocan con el rey por un tema específico, que es el rey que había quedado ahí provisionalmente mientras volvía Ricardo Corazón de León, intenta imponer unos impuestos. Y esos impuestos a la tierra de los nobles, pues decían ellos, eran desproporcionados. Al decir esto, entraron en esa confrontación, en ese choque, se declaran la guerra los nobles con el rey, y pasa algo supremamente interesante. Durante toda la historia de la humanidad, para ser bien sincero, es la historia de la guerra y después la historia del derecho intentando contener la guerra. Esa es la historia de la humanidad básicamente, o la historia que nosotros conocemos, la historia que hemos estudiado, la historia que conocemos en Occidente. Entonces, sucede que en medio de esa guerra, como muchas guerras, pasa algo que se vuelve supremamente importante para la historia del derecho. Y es que se llega a un arreglo. Y ese arreglo, en esa guerra, las guerras terminan básicamente porque uno supera al otro en poder y capacidad militar. Esto es, lo aplasta definitivamente, y acaba una rendición por parte de la otra parte, ¿cierto? O en sentido contrario, el uno le gana al otro. En esa guerra pasó algo que cambió la historia, creería yo que inclusive de la humanidad. ¿Y es cuál? El arreglo al que llegan se llega por medio de un documento, pero el documento, que se llamará Carta Magna, 1215, para que lo tengan muy en cuenta ahí, deja algo muy en claro que creo que es interesante, importante. Por primera vez en la historia se le ponen límites al poder de un rey. Eso es lo importante de la Carta Magna. No tanto lo que dice, no tanto el contenido procedimental, no, las cosillas ahí que en lo que ellos estaban pactando. Lo verdaderamente importante de Carta Magna es que le pone un límite al poder del rey. Y la gente me dirá, pero ¿cómo así? ¿Y qué tiene de interesante eso? Que los reyes hasta ese momento no tenían límites. Los poderes de los reyes eran absolutos, omnímodos. Podían hacer todo lo que fuera y adicionalmente eran impunes. Los reyes podían hacer todo lo que ellos quisieran y no respondían, palabra clave en derecho, no tenían responsabilidad alguna ante nadie, no tenían jueces, no tenían, ¿por qué? Porque no tenían límites. Entonces, ese primer elemento se convierte en algo supremamente importante y queda ahí. Les cuento ahí muy básicamente en qué consistió el límite. No es un tema tan romántico como uno creería, pero básicamente es la historia de la humanidad. Entonces, creo que hay que ser objetivos con eso. Simplemente en que el rey no podría de ahí en adelante, ya ni siquiera él o ninguno de ellos, así volviera Ricardo Corazón de León, así tuvieran un buen rey posteriormente, ya nunca, de ahí en adelante, nunca podrían imponer impuestos,
tautológico de forma autónoma. Esto es, el día que fueran a imponer impuestos los reyes, tenían que contar con la anuencia de los nobles hasta ese momento. Esto es, perdía un poco de poder el rey y se lo cedía a esos nobles. Y ahí nace la primera división del poder. Esa primera división del poder nace con una figura icónica y específica que inclusive hoy existe, que se llamará la Cámara de los Lords. Hoy aún en Londres existe Cámara de los Lords. Para los que conocen Inglaterra, los que han viajado, los que han vivido allá, saben que hoy existe la Cámara de los Lords. Pasará mucho más tiempo, pasarán muchas más guerras, pasarán muchos reyes, pasarán muchas situaciones y luego, finalizando o empezando el siglo XVI, suceden cosas en Europa luego del siglo de las luces y empieza a consolidarse más cosas aún. Este es chisme, pero que es absolutamente interesante para que ustedes entiendan cómo se dio el contexto de donde nace una primera revolución, y esa primera revolución burguesa o liberal, serán tres, te las voy a contar todas hoy, tiene una incidencia absoluta e importante en esta situación. Había un señor que llamaba Enrique VIII, empezando el año 1500. Enrique VIII, también le decían el navegante, había sido un buen rey de Inglaterra, que estaba casado con una señora que se llamaba Catalina de Aragón, española. Evidentemente era un matrimonio por conveniencia, y ese matrimonio por conveniencia había dado como producto del matrimonio una hija. Esa hija, pues dentro de la regla sucesoral, mire cómo otra vez se mete el derecho, la regla sucesoral de ese momento, no era conveniente que a quien le fuera a entregar el reinado, otra vez los temas sucesorales en Inglaterra, fuera una mujer. ¿Por qué? Pues por el momento, por las reglas de ese momento. Entonces Enrique VIII, que ya sabía que su esposa había cerrado su ciclo de fecundidad y no podría darle un hijo varón para que lo reemplazara a él cuando él falleciera, empieza a buscar a otra persona que le pudiera entregar un hijo varón. Y ahí pasan un poco de cosas que los invito a ver alguna película para que no tengamos que gastarnos el tiempo en esto, pero es importante que lo sepan. Película, pueden ver una película que se llama La otra Bolena. Entonces explica qué termina pasando con Enrique VIII y con la familia de los Bolena. Resultado de la operación, termina separándose definitivamente de la Iglesia Católica, sacrifica a su asesor principal, que se llamaba Tomás Moro, hoy Santo Tomás Moro, lo sacrifica porque él no está de acuerdo con esa separación, pero la separación implica otra cosa, y es que crea una nueva iglesia que se llama el anglicanismo, y el anglicanismo ya no está en cabeza del Papa, sino que está en cabeza del rey de Inglaterra. Aún hoy funciona así, por eso es importante. Aún hoy, la iglesia anglicana está en cabeza de quien detente ese reino en Londres. Se dieron cuenta que el año pasado, hace algunos meses, murió la reina Isabel II. Y ya la reemplazó su hijo, Carlos III, aunque no han hecho la posesión oficial. Isabel II y Carlos III son la cabeza de la iglesia anglicana. Entonces ustedes se estarán preguntando, ¿para qué me está contando este profesor esa cantidad de bobadas que a mí no me importan? Ese chisme tan aburridor. Bueno, ese chisme tan aburridor genera una guerra muy grande al interior de Inglaterra, y esa guerra grande al interior de Inglaterra divide el país en dos, una guerra civil entre católicos y anglicanos, y esa guerra civil entre católicos y anglicanos termina asumiendo la hija, porque Ana Bolena termina dándole otra hija al rey,
y como ya era la única legítima dentro de esa religión, termina asumiendo. Esa es Elizabeth I de Inglaterra. Ella termina haciendo un buen reinado, a pesar de que había asumido muy joven el poder, y termina haciendo años de gran poder, pero lo que viene después es una gran revolución, primera revolución de las tres que les hablé ahorita. Esa primera revolución burguesa, o sea, primera revolución liberal, también les dicen, o esa primera revolución es la revolución inglesa. Esa revolución termina por hacer lo siguiente más o menos en 1689, 1699 finalizará. Salen dos documentos. Otros dos documentos que también le ponen límites al poder. Miren pues, primer documento, Carta Magna 1215, segundo documento, Bill of Rights, así se llama. Tercer documento, Petition of Rights. Entonces, esos tres documentos básicos, Carta Magna, Bill of Rights y Petition of Rights, o petición de derechos, terminan por uno, otra vez, acabar una guerra o una revolución. La revolución gloriosa, le dicen ellos. Y esa revolución gloriosa, con esos tres documentos que finaliza una guerra, finalizará una guerra básicamente para siempre en cuanto a ese tema religioso. Esto es, ellos deciden poner punto final a la discusión religiosa que habían disputado durante mucho tiempo entre católicos y anglicanos, pero sin pensarlo, creería yo, sin calcularlo, esos tres documentos son supremamente importantes porque aún hoy se terminan convirtiendo en el corpus, en el cuerpo de lo que son las reglas básicas con las cuales se rige Inglaterra. Entonces, dos consecuencias. Primera, para Inglaterra finaliza una guerra, finaliza una discusión grande y adicionalmente se les queda para toda la vida que esas reglas básicas las van a cumplir. Entonces, esa conclusión finaliza en lo siguiente. Miren lo que yo tengo aquí en la mano, no sé si lo ven. ¿Qué dice acá? Constitución Política de Colombia. Listo, muy bien. Y les voy a mostrar otra versioncita. Miren, yo colecciono constituciones. Como se dan cuenta ahí en la biblioteca atrás, adicionalmente colecciono constituciones del mundo para el que me quiera traer constituciones. Entonces, les cuento esto por qué. Si alguien va a Inglaterra, entonces, y yo le pido el favor, mira, yo colecciono constituciones. ¿Me puedes traer la constitución política de Inglaterra? Adivinen qué va a pasar. ¿Quién me puede ayudar ahí? Así sean los abogados, no importa. ¿Qué pasa si yo le pido a alguien, a algún amigo que viaje a Londres y le diga, hazme un favor, yo colecciono constituciones, ¿me puedes traer la constitución política de Inglaterra? ¿Qué va a pasar con esa persona? No, no hay constitución, no habría cómo traer una. ¿Por qué? Pues hasta donde tengo entendido, digamos que no hay un documento constitucional único, condensado pues en Inglaterra, en el Reino Unido. Exactamente. Muy bien, Doc. Muchas gracias. Precisamente no existe. ¿Por qué? Porque para ellos ellos no tienen una constitución escrita, consolidada como la nuestra. ¿Ellos qué tienen? Esos documentos. Esos documentos. Los que le acabé de mencionar. No dice, pero que un documento de 1215 y que otro documento de 1689 y otro de 1699 sean como si fuera la constitución de ellos. Pues básicamente eso es lo que pasa. Entonces uno dice, increíble, es increíble. Pero así es, no tienen constitución porque ellos le pusieron unos límites al poder, también puestos, o ellos lo consideran también puestos, que les funciona. Y aún hoy tienen eso. Y esa es consecuencia al interior de ellos. Pero adicionalmente sirvió mucho porque eso dio a unas discusiones en el cual algunos dogmáticos, doctrinantes, empezaron a pensar muchísimo en el papel
de los hombres y de sus gobernantes. Entonces, 2 libros ahí recomendados, o autores mejor, para que tienen varios libros, pero les recomiendo 2 autores. Uno, Thomas Hobbes, que dice que el hombre es un lobo para el hombre, y el otro, aunque les recomendaría un tercero, y el otro es John Locke. Entonces, John Locke y Thomas Hobbes terminan evolucionando mucho estas ideas y terminan mirando cómo se le ponen límites al poder. Ojo que esta palabra es supremamente importante. O esta expresión, límites al poder. Límites al poder. Y eso, pero esa guerra había generado otra cosa, esa guerra civil que les había comentado ahorita, que es que cuando estaban en el mando los anglicanos, los que eran católicos y no se querían subsumir al poder de los anglicanos, les tocó salir de la isla y salieron en barcos a buscar nuevas tierras. Cuando salieron a buscar nuevas tierras, encontraron algo que se llamaba New England, o sea, la Nueva Inglaterra. Y en esa New England llegaron varios grupos de personas, película para que entiendan eso. A mí me gusta mucho referirme a películas porque la gente cuando las mira entiende un poquitico mejor el tema. La Letra Escarlata, de cómo llegaron esos ingleses corriendo de la persecución que tenían en su país por sus creencias religiosas. Mire que el tema de desplazados no es tan nuevo, y llegan a otra tierra que, si bien era territorio británico, era un territorio que estaba nuevo, medianamente sin desarrollo, y les dicen, bueno, hágase allá porque, pues, para que no tenga las discusiones que tenemos acá en la isla. Pasa un tiempo, y unos 50, 60, 70 años después, el rey Jorge III, quien quiera ver más o menos qué pasó ahí, hay un documental que le encanta a mi hija mayor y que sé que también les gustará, el que lo quiera ver, por ahí está en alguna plataforma o en internet, se llama Alexander Hamilton. Explica cómo el rey Jorge III de Inglaterra intenta de nuevo, ojo, miren pues, 1215 pasó esto, y esto ya es 1760 y algo, intenta imponer de nuevo unos impuestos para poder librar unas batallas o unas guerras que estaba llevando a cabo en Europa, Inglaterra con Francia, Inglaterra con España, Inglaterra incluso con algunos holandeses. Esos impuestos que intenta imponer en esa New England, donde estaban esos ingleses que habían salido desplazados por la violencia de la guerra religiosa que habían vivido, piensan bien, a pesar de que ya estaban pagando algunos impuestos, pero cuando le suben demasiado los impuestos, intentan conciliar con ese rey y le dicen, no, venga, rey, es que yo no es posible que yo vaya a pagar unos impuestos grandísimos sin que me hayan permitido tener mi representación en el Parlamento inglés. No les había contado, se me pasó eso. En 1699, uno de los acuerdos a los que llegan con Petition of Rights y Bill of Rights es que nazca la Cámara de los Comunes. Entonces, ya no solamente los duques y los condes podrían opinar al respecto de cuando el rey tuviera algún tipo de iniciativa, sino que también el pueblo, la gente nacida del pueblo, la gente sin ningún tipo de título nobiliario, pudieran opinar. Es más, esa primera concesión que se le había dado el rey, o esa primera facultad, potestad que le había dado el rey a la Cámara de los Comunes en 1215, pasa al pueblo, pasa a la Cámara de los Comunes, pasa de la Cámara de los Lords a la Cámara de los Comunes. Entonces, cada que fueran a discutir impuestos, y así quedó dividido la monarquía constitucional británica desde 1699. El rey, la Cámara de los Lords y la Cámara de los Comunes. Volvemos al caso de Jorge III poniéndole impuestos a una gente que está desplazada por la violencia en otra tierra que se llama New England. Ellos dicen,
si usted permite que nosotros, que estamos lejos de la isla donde nacimos y donde tenemos nuestras raíces, pongamos representación en el Parlamento británico, esto es, en la Cámara de los Comunes, nosotros vamos a pagar los impuestos. Y surge una premisa fundamental que aún hoy es una de las banderas del derecho tributario. Yo sé que aquí no debo tener abogados tributaristas, pero ellos lo saben, que es no taxation without representation. No habrá impuestos sin representación. Esto es, si a mí no me dejan votar, yo no tengo por qué pagar impuestos. Así de simple. Si no me dejan votar. Entonces el tema es esa discusión entre el rey Jorge III y estos colonos británicos en otra tierra lejana genera otra guerra y genera una segunda revolución. Y esa segunda revolución se llamará la Revolución Americana, que es básicamente la guerra de independencia. Esa guerra de independencia generará otros documentos. Uno dice, ¿por qué me está contando eso? Porque esos documentos se convierten en fuente fundamental de los derechos humanos. ¿Cómo así? Sacan algo que se llama Declaración de Independencia y adicionalmente sacan un texto que por primera vez en la historia, se llamará Constitución. Entonces las muestro acá. Entonces, miren, les muestro. Sí prendí la cámara ahí. Ah, no la prendí. Listo, ahí sí. Entonces, a finales de 1700 sale por primera vez en la historia del mundo un texto llamado Constitución. Era Constitución de la historia de la humanidad es esta. Mírenla acá. ¿Alcanzan a leer ahí? Sí, profe. Sí, sí. Muy bien. Y miren lo que dice abajo. Declaración de Independencia. Exacto. Entonces, miren, para ellos es tan importante la Constitución como la Declaración de Independencia. Y ese es otro de los... Repítanos la fecha, porfa, de la... 1700, es que inician a construirla en un momento que es 1776, cuando empieza la revolución, pero el texto básico de la Constitución será 1789, más o menos. La Declaración de Independencia, 1776, y la Constitución, 1789, 1791. ¿Listo? Ahí hay unas fechas que me tocaría explicarles en derecho constitucional por qué es una fecha y la otra, pero creo que no es la idea de la charla. Pero miren, es súper importante tomar en cuenta esto. ¿Por qué? Porque esto, increíblemente, así la gente crea que no, increíblemente, esto es uno de los textos más importantes del cuerpo de los derechos humanos en el mundo. Imagínense, pues, así como la Carta Magna, así como la Bill of Rights, así como la Petition of Rights, la Declaración de Independencia y la Constitución Política de los Estados Unidos, la Constitución de los Estados Unidos, se convierten en textos fundamentales para los derechos humanos. ¿Listo? Y esos derechos fundamentales, esos derechos humanos, entonces, listo, no les cuento más historia de ahí porque eso se dicta como durante 6 meses en una materia que se llama Derecho Constitucional. Y yo sé que los abogados ya deben estar aburridos de que les esté hablando de esto. Y a ustedes, a los que no son abogados, pues no les puedo contar todo esto porque se me va muy larga la historia. Entonces, pero ahí vamos haciendo la sumatoria de cuántos documentos están acumulando. ¿Listo? Que de nuevo, ¿cuál es la línea o la regla general de todos los documentos? Inclusive de la propia Constitución. Límites al poder. Límites al poder. Desde Carta Magna, Bill of Rights, Petition of Rights, Declaración de Independencia y Constitución de Estados Unidos,
son límites al poder. Les cuento otro pedazo de chismecito de ese para poder brincar a lo otro. Entonces ahí ya llevamos dos revoluciones. La revolución inglesa, con sus documentos y con lo que nos aporta de ahí, y dos, revolución americana, o revolución norteamericana, o revolución estadounidense, como le quieran decir, con sus documentos y lo que sale de ahí. En esa revolución americana, como ellos no tenían flota, como ellos no tenían marina, porque eran simplemente unos alzados en armas, e Inglaterra tenía la marina más grande del mundo y la más poderosa del mundo para ese momento, les tocó pedir una ayuda. Esa ayuda, ¿a quién se la pidieron? A Francia, que era enemigo natural. Recuerden para qué estaba pidiendo la plata, los impuestos Jorge III, precisamente para hacer la guerra contra Francia. Entonces Francia le presta el apoyo naval de buques a los alzados nativos americanos o a los alzados británicos en contra de Inglaterra, porque pues cumplían el propósito de el enemigo de tu enemigo es tu amigo. ¿Listo? Y en ese apoyo, Francia conoce lo que logran los estadounidenses por allá 1776, 1789, 1791, y esas ideas sumadas a las de la Revolución Inglesa, pues, suman la Revolución Inglesa con sus ideas, John Locke, Thomas Hobbes, más las ideas americanas de los padres fundadores americanos, que son quienes, Washington, que era como la parte militar, pero ahí estaban Adams, estaba Thomas Paine, que es como el padre de la constitución de ellos, estaba Alexander Hamilton, estaba todos los padres fundadores, Benjamin Franklin, toda esa cantidad de personas sacaron nuevos documentos, aportaron nuevos documentos, y los franceses que habían estado apoyándolos allá, cogen esa experiencia y con un movimiento que se llamó la Ilustración, absolutamente importante, con ya gente muy consolidada como Jean-Jacques Rousseau o Juan Jacobo Rousseau, como quienes pensaron en Diderot, en el enciclopedismo, empiezan a pensar que el rey que tienen en ese momento no es un gran rey, porque otra vez era un rey que había surgido de un gran rey que era Luis XIV, el llamado Rey Sol, pero a quien había dejado, había abdicado, que era su hijo mayor, no había querido asumir el poder, pero el segundo, que era Luis XVI, asumió el poder, se casó muy mal con una niña que tampoco tenía muy claro cómo se ejercía el poder, que era María Antonieta, y empiezan a ejercer muy mal el poder. En ese orden de ideas, con las ideas inglesas más las ideas americanas, más lo que está pasando en Francia con el enciclopedismo, las ideas de Emmanuel Sieyès y de Juan Jacobo Rousseau, empieza a crearse un movimiento, empiezan a hacer el movimiento que es la tercera revolución, revolución francesa. Esa revolución francesa que intenta, que busca, que quiere lograr, o que termina logrando por medio de personajes como Maximiliano Robespierre, acabar totalmente la monarquía. Ni reyes ni dioses fue la consigna durante pues, un buen tiempo, y la revolución tiene dos etapas. La primera etapa de la Revolución Francesa, donde se logran cosas muy interesantes, pero me disculpan la expresión, se desmadra, se sale de control y terminan con un comité sanitario, le decían ellos, matando a todo el mundo y matando inclusive, se mataron incluso los que habían hecho la revolución. Ahí muere Robespierre, que es el alma de la revolución. Pero habían cortado la cabeza del rey y de María Antonieta, pero también de los hijos del rey, para que no existiera legado y no pudiera existir otras personas que reclamaran el poder posteriormente. Y ahí nace algo que se llama el imperio de la ley. Pero también nace la primera república. Pero en ese orden de ideas, lo que se consolida en tanto revolución inglesa más revolución americana más revolución francesa es el primer modelo de Estado moderno, o el primer modelo de Estado liberal clásico. Liberal no de partido liberal, ¿no? No de partido liberal.
sino de ideas liberales. Creo que deben estar un poco cansados. Paramos 5 minuticos para que tomen algo y seguimos. Profe, la idea va clara, va con una Sí, continuidad profe. muy interesante. ¿Paramos o seguimos? Ustedes me dirán. Los hermanos de Jimaín, ¿cómo van? ¿Cómo están? ¿Cómo está esa conexión? ¿Conectados? ¿Qué tal? Nosotros estamos extasiados con esa historia. Ah, bueno, maravilloso. Igualmente. Va Creo a que tratar entonces- de no parar, para poder Sí, que no se sí, nos sí, pierda claro. el hilo. ¿Listo? Perfecto, gracias. Lo que Entonces- necesitamos es que las memorias queden para poder repetirla. Bueno, Ahí están grabando, creo. ¿Cierto? Sí, sí, señor, está grabada la sesión y la compartimos para que la puedan difundir allá entre los hermanos mayores. Listo, maravilloso. Entonces sigo. Resultado de la operación. Inglesa más americana más francesa. Nos dan resultado. Primera versión del Estado moderno. Esto es, primera versión del Estado liberal clásico. Así les dicen y así lo van a encontrar en la doctrina, en los libros, en los medios, en las redes. Estado liberal clásico. O primera versión de lo que se llama una república moderna, porque ya los romanos habían tenido una idea de república. República es res pública, la cosa pública. Y básicamente, ¿en qué consistía? ¿Cómo se consolida el Estado francés? Miren la otra constitución, no sé si la alcanzan a ver ahí. Constitución de República Francesa, muy bien. Y entonces, sale esta más esta, ¿no? Primera esta, segunda esta. Miren qué interesante. Y eso nos marca el rumbo a todos en Occidente. ¿Por qué? Porque lo que sale de allá, en últimas, se conecta. ¿Cómo se conecta? Recuerden que un señor que se llamaba Antonio Nariño termina en medio de la Revolución Francesa, sale otro documento que se llama la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ojo, derechos del hombre. Todavía no había claridad respecto del concepto de derechos humanos. Es diferente, derechos del hombre a derechos de derechos humanos. Ese primer concepto lo habría dado un fraile dominico, precisamente, que se llama Fray Bartolomé de las Casas. Esa es otra historia muy interesante, pero no las voy a contar hoy. Algún día profundizaremos en el tema. Pero ese otro documento que sale de la Revolución Francesa es Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Otro que se convierte en lo más importante. Pero cuando sumamos todo, en últimas, ¿qué queda? ¿Cómo queda esa receta con esos 3 ingredientes? La receta es la siguiente. República, Estado liberal clásico, primera versión del Estado moderno. 1. El imperio de la ley. Esto es, nadie está por encima de la ley para ese momento, ¿no? Estamos hablando de los primeros años de 1800 hasta 1815, porque la segunda parte de la revolución es Napoleón, y eso es otra cosa que en otro momento les contaré. Pero, ¿qué queda? Queda, 1, nadie está por encima de la ley. Ni siquiera el rey. No, es que no hay reyes. Recuerden que no hay reyes, habrá presidentes. Por eso es que Napoleón se tira básicamente lo que había hecho la primera parte de la revolución, porque él termina declarándose emperador. Pero omitamos ese pedazo para decir que lo que queda de ahí es, 1, no hay nadie que pueda estar por encima de la ley. ¿Por qué? Porque es el imperio de la ley. 2, separación iglesia y Estado. Esto es, la iglesia tiene unas reglas y el Estado tiene otras reglas. Y no deben mezclarse las dos cosas. ¿Por qué? Ustedes tienen un gobierno y nosotros tenemos otro. Nos respetamos entre los dos, pero ni usted se mete en el mío ni yo me meto en el suyo. Y lo más importante, lo más interesante, lo más clave que surge para el Estado moderno es el modelo o el sistema que se llama check and balance. ¿Qué es check and balance? Sistema de pesos y contrapesos. Esto es, si bien en la Carta Magna de 1215 habían dividido el poder en 2, ¿cierto? Rey y Cámara de los Comunes,
Después de 1699 lo dividen más o menos en tres, que es rey, Cámara de los Comunes, Cámara de los Lords. Lo que ellos terminan en la ilustración y en el pensamiento de toda la recolección de experiencia que habían visto, observado, así fuera de lejos, pero en los textos que habían ido quedando de la Revolución Inglesa, de la Revolución Americana, era el poder sí hay que dividirlo, pero hay que dividirlo en tres como mínimo, y en tres personas diferentes, y sin rey, que de las tres que haya, no sea un rey. ¿Por qué? Ya nos enseñaron los norteamericanos que no se necesita rey. Pongámosle un presidente a eso, porque la primera figura presidencial también fue los norteamericanos. Adicionalmente, ¿qué más trajeron de los norteamericanos? El concepto de igualdad, esto es, todos somos iguales, pero que no se nos olvide el pedacito. No es que todos seamos iguales. Lo que dice es, todos somos iguales ante la ley. No es que todos somos iguales. De hecho, eso es contrafáctico. Todos somos distintos. Todos somos diferentes. Lo que somos iguales ante la ley. Primer concepto, igualdad. ¿Listo? Y segundo concepto, que ya está consolidado y ya está positivizado. Ya lo están poniendo ahí en una norma. Libertad. Todos tenemos libertades. Consolidación total para entender por qué estamos hablando de las tres revoluciones burguesas o liberales como evolución de los derechos humanos. Porque básicamente en esas tres revoluciones lo que se buscó, y con toda la evolución de todos esos documentos de los que les he hablado, lo que se buscó y lo que se encontró fue que el Estado no debe intervenir en ciertas cosas y debe permitir las libertades de los ciudadanos. ¿Listo? Esa es la conclusión básica. Esto es, los derechos civiles y políticos que se logran a punta de sangre y fuego, a punta de guerra, a punta de la Revolución Francesa, a punta de la Revolución Americana, a punta de la Revolución Británica, que es la Revolución Gloriosa, más la otra revolución, que no tengo tiempo de contarles todas esas carreras que toca aprenderse para poder entender todo esto. La conclusión es, los derechos civiles y políticos se resumen en la no intervención del Estado en la subjetividad de los individuos. Punto. No intervenga, señor Estado, por favor. ¿Por qué? Porque mi subjetividad y mis libertades son fundamentales, son inalienables. No se meta, señor Estado. No se me puede meter, señor Estado, ni con la igualdad, no se me puede meter, señor Estado. Me la tiene que garantizar, pero no me puede meter con ella. No se puede meter en mi libertad de culto, no se puede meter en mi libertad de opinión, no se puede meter en mi libertad de expresión, no se puede meter en mi libertad de movilización, de locomoción, no se puede meter en mis libertades. ¿Estamos claros? Listo, muy bien. La consolidación de esas tres revoluciones burguesas y desde 1215 hasta 1815, podríamos decirlo, se luchó durante 600 años a punta de sangre y fuego por obtener la no intervención del Estado en las subjetividades de cada individuo. Punto. Primera conclusión. Déjenme tomar un poquitico de aguapanela para que la garganta ya me está pesando. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? Preguntas, dudas, aclaraciones. Muy bien. Entendiendo, está claro el esquema, estamos un poquito perdidos, ¿hay algún tipo de duda? ¿No? ¿Cero? ¿Cero feedback o no me están escuchando? Está súper bien, profe, sí estamos escuchando, claro. Bueno, muy bien. Entonces vamos. Después de 1940, después de 1815, 20 por ahí, ese modelo que se llama modelo del Estado liberal clásico, ese modelo que se llama república, en Francia se llama precisamente Primera República, hoy van como en la Quinta República, pero en ese momento, primera versión del Estado moderno, empieza a entrar en crisis. ¿Por qué? Porque evidentemente esa libertad también tenía algunas consecuencias económicas
y esas consecuencias económicas eran a lo que ellos le habían denominado la mano invisible de Adam Smith y de David Ricardo. ¿Cómo eran las consecuencias económicas? Como hay libertad total para el individuo, el Estado no se debe meter, el Estado solamente intervendrá en la economía cuando exista algún actor económico que esté aprovechándose de eso y esté monopolizando algún tipo de mercado y no pueda y no deje intervenir a otros para poder tener esas libertades económicas. De hecho, la verdad es que si bien les parecían bien algunas libertades, la libertad económica entró en disputa y entró en crisis y entró en discusión. ¿Cómo entra en discusión la libertad económica? Con unos autores, unas personas que pensaron, se sentaron a escribir, empezaron a atacar el tema de las libertades económicas. Un señor que llamó Karl Marx y otro que llamó Federico Engels. Ellos, que son los padres del marxismo, por decirlo así, o de las ideas básicas del comunismo, o lo que estoy diciendo, ideas básicas. ¿Por qué? Porque la verdad, la interpretación que hacen luego de las ideas de Marx y Engels en la revolución bolchevique de 1917, no, si usted lee bien los textos de Lenin, es una interpretación amañada o es una mala interpretación, diría yo, de los textos de Marx y de Engels. Entonces, pero no nos adelantemos. Esa crisis de las libertades económicas empiezan a atacarlos, empieza esto a buscar un poco de compensación respecto de las libertades económicas y eso termina convirtiéndose en algo importante para los derechos humanos. ¿Por qué? Porque durante todo el siglo XIX, o al menos de la segunda mitad hacia adelante, pasan cosas también importantes. ¿Como cuáles? En los Estados Unidos viene la guerra de secesión, que es la guerra donde más muertos han puesto ellos. La guerra interna, la guerra civil que viven los estados del norte con los estados del sur por la libertad de los esclavos. ¿Listo? Ahí vienen figuras tan importantes como ay, Dios, Abraham Lincoln, ¿cierto? Y esa importancia de no solamente las libertades físicas, sino las libertades económicas, empiezan a poner cosas, por ejemplo, en Alemania, como la regularización del el número de horas de trabajo. Entonces, Otto von Bismarck en Alemania dicen, los humanos no pueden trabajar 15 horas. ¿Por qué? Eso hay que ponerle un límite y hay que dividir la jornada de 24 horas que tenemos en calendario, al menos en 3, 8 para trabajar, 8 para dormir y 8 para el ocio. Cosas así, se empiezan unos logros sociales, por decirlo así, y esos logros sociales son en el marco del entendimiento de que los humanos teníamos derechos, ¿cierto? Sin embargo, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el modelo entra en crisis, ese modelo que habíamos hablado con el que finaliza la última revolución francesa, y cuando entra en crisis, entra la Primera Guerra Mundial, 1914-1917, muere una cantidad de gente, una guerra realmente absurda, es una guerra casi que de pandilleros entre estados, que simplemente se inicia por la muerte del archiduque Francisco Fernando, que iba a ser el heredero al trono. Miren que siempre están metidos dos temas en todo, en todas las guerras. Uno, los herederos al trono, y dos, los impuestos. Siempre están por ahí girando esos dos temas. Era el trono de Serbia, esto se convierte en una gran pelea, muere muchísima gente, pierde Alemania, para hacerles el resumen, la guerra la pierde Alemania, y le imponen por medio del Tratado de Versalles un régimen durísimo de como perdiste la guerra, ahora tendrás que pagar los daños de la guerra y toda tu producción se irá a pagar los daños de la guerra. Entonces, esto genera personajes con un gran resentimiento, como alguien que había sido cabo en el ejército alemán
y que siente que el pueblo alemán ha sido injustamente castigado después de la Primera Guerra Mundial, que perdieron, y ese personaje se llamará Adolfo Hitler, que empieza inclusive en un sindicato y con unos movimientos que se llamarán nacionales socialistas. Mire pues lo que es la derivación y la desviación, nacionales socialistas, y al mismo tiempo habrá otro personaje por allá que en Italia inicia con un movimiento de los Fazios. Ese personaje se llamará Benito Mussolini. Y entre ellos dos van creando una idea en la que esa primera idea que habíamos concebido al final la Revolución Francesa, que era el imperio de la ley, que era que el Estado estaba por encima de inclusive de cualquier individuo, la malinterpretan, y al malinterpretarla ponen algo que se llama la razón de Estado por encima de la dignidad humana, que no existía. Esa es la verdad. Todo eso está sucediendo aproximadamente hace 100 años, ¿no? En 1923 se están consolidando estos movimientos absolutistas y absolutamente estatistas, pero en el marco, ojo, en el marco del imperio de la ley. Ellos dicen que están cumpliendo la ley. Posteriormente, Hitler llegará a ser canciller por medio de unas maniobras oscuras. Mussolini también llega a ser, pues, la gran cabeza italiana. Y ellos generan una segunda guerra mundial de acuerdo a la inconformidad con la que Alemania había quedado de la primera. Y esto, ¿por qué les estoy contando otra vez contexto? Recuerden que siempre vamos a tener en cuenta los textos, ¿no? Los textos que hemos ido diciendo, porque esos textos son la base de los derechos humanos, y de los derechos humanos de su primera etapa, que es la evolución, lo que vamos a empezar a ver, de la primera etapa. Y en esta primera etapa, de nuevo, conclusión, para que no se nos olvide, ¿a qué conclusión llegamos? A libertades, a no intervencionismo de Estado y a respetar las subjetividades de cada individuo. Ojo que vamos hacia la evolución. En la evolución llega la Segunda Guerra Mundial, más de 50 millones de muertos, aliados contra el llamado eje del mal, que será Alemania, Italia y Japón, en cabeza de Hitler, Mussolini e Hirohito. Y cuando ellos pierden contra los aliados, que son Estados Unidos, en cabeza de primero de Roosevelt y después de Franklin Delano Roosevelt, y después muere para llegar, acabo de olvidar el nombre del presidente que finalizó la guerra y la finalizó supremamente mal, Truman, Harry Truman. Eso es Estados Unidos, Inglaterra en cabeza de Winston Churchill. Los otros países, que son Francia, pero Francia está invadida, entonces su líder está en Inglaterra como disidencia francesa, que se llama Charles de Gaulle. También apoyarán. Europa no tiene más líderes ahí porque está invadida, pero también apoyará Canadá, pero es que Canadá es parte de la Commonwealth, o sea, de Inglaterra, entonces ahí no hay tanta discusión. Y el resto de aliados, pues le ganan a esos tres por medio de unas maniobras que no voy a contar acá porque esta no es clase ni de historia ni de Segunda Guerra Mundial, aunque algún día lo podríamos hacer. Y terminan ganando, llegando a Berlín, copan Berlín, el propio pueblo y los partisanos terminan matando a Mussolini, copan Berlín, película, La Caída, The Fall. Invaden por un lado, bueno, y el actor más importante de la Segunda Guerra Mundial para poder ganar, que fue la Unión Soviética. Entonces se unen en las conferencias de Yalta y de Potsdam. Ellos se reúnen entre los líderes que son Roosevelt, Churchill y Stalin, Joseph Stalin. Se unen a pesar de que ideológicamente estaban en las antípodas para atacar a Hitler. Le ganan a Hitler, dividen el país, por decirlo así. Viene otro modelo que es vamos a recuperar Alemania, pero eso no es lo importante. Lo importante es que sepan, gana la Segunda Guerra Mundial los aliados y vienen dos eventos que son supremamente importantes para nuestro tema, los derechos humanos, que son en Alemania
surge el Tribunal de Nuremberg, en la ciudad donde más fuerte eran los nazis, o sea, el Tercer Reich, o sea, el movimiento donde estaban Hitler y todos sus aliados militares, políticos e incluso jueces, eso es una cosa supremamente importante que lo aprendan. Se monta el tribunal por medio con el fiscal Jackson, viene desde los Estados Unidos, y montan un tribunal para juzgar a los que quedaron vivos. ¿Por qué? Porque como el 30 de octubre, 5 días antes de que se firmara por parte del almirante Dönitz el armisticio, esto es la rendición de Alemania, mueren, parece que suicidados o ayudados a morir, Adolf Hitler con su pareja Eva Braun y adicionalmente su asesor principal de comunicaciones y propaganda, Joseph Goebbels, con su esposa y toda su familia en un búnker, antes de que llegaran los soviéticos por un lado y los americanos por el otro lado a copar Berlín. Ese tribunal de Nuremberg se convertirá en algo supremamente importante. ¿Por qué? Porque la humanidad entra en una confusión. ¿Y en qué confusión entra? Dicen, pero ven, a los que están juzgando, explícame por qué metiste a estas personas en estos hornos, por qué en estos campos de concentración, por qué hiciste esto. Y a los que están juzgando dicen, porque la ley me lo ordenaba. Y ellos decían, yo no puedo creer eso. ¿Cómo es posible que una ley te va a decir que vas a sacrificar 5.000 judíos en un día? Eso no puede pasar. Y ellos simplemente sacaron la ley y la mostraron y dijeron, mire, aquí decía esa ley eso. Cuando eso pasa, entra la gran confusión y dicen, Dios mío, nosotros, ¿en qué nos metimos? ¿Cómo es posible que el imperio de la ley, que el modelo que habíamos tenido en la primera versión de las repúblicas, o en la primera versión del modelo de Estado, hubiéramos autorizado eso? Que la ley inclusive servía para hacer homicidios o hacer masacres. No es posible que eso pasara. En esa discusión que surge de los tribunales de Nuremberg, pero también del tribunal de Tokio, porque hubo tribunal también en Tokio, cuando llegan los americanos y ganan la guerra los americanos en el Pacífico en cabeza de Douglas MacArthur. En ese orden de ideas, lo que surge de ahí es, hombre, el modelo que tuvimos en la primera versión del Estado por allá empezando los 1800 está errado. ¿Por qué? Porque no puede ser que la propia ley, que un Congreso, que un legislador termine creando normas que permitan matar, que porque eso dice la mayoría. No, así lo diga la mayoría, eso va en contra de la humanidad. Entonces vamos a prohibir, el mundo se pellizca después de tribunales de Nuremberg y Tokio y expide 10 de diciembre de 1948, ojo, por fin llegamos, 9:30, Dios mío, la Declaración Universal de los Derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿listo? En cabeza de Leonor Roosevelt. ¿Y quién suscribe esa declaración? Prácticamente todos los países del mundo, o casi todos. Eso es 1948, luego de Tribunal de Nuremberg, luego de Tribunal de Tokio. Ojo, el papel del derecho y el papel de los jueces. Después de los juzgamientos, que unos terminaron inclusive en sacrificios, o sea, en declaraciones de penas de muerte, porque hay estados en los que la pena de muerte todavía funciona, y para ese momento pues mucho más. Lo que surge de ahí es la humanidad se reúne, después de que había intentado por allá en la Liga de las Naciones 1920, y dicen, nos tenemos que poner de acuerdo todos en que al menos tenemos unos mínimos en que todos tenemos que cumplir. No puede ser que cada estado vaya diciendo cuáles son sus mínimos. ¿Por qué? Porque no es posible. Al menos a la humanidad la tenemos que proteger. ¿De quién? Inclusive de sus propios gobernantes, porque no sabemos qué gobernantes vamos a elegir, qué tipo de gobernantes vamos a elegir. Y el pueblo se puede equivocar, porque la masa ígnara se puede equivocar, porque las mayorías se pueden equivocar. Ahí está demostrado, 50 millones de personas muertas. Se pueden equivocar. Aplaudiendo a una persona que estaba absolutamente equivocada. Entonces, en ese orden de ideas viene el documento más importante y más reconocido,
y la clave de todo, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, pues las constituciones del momento ya estaban o seguían, y la primera constitución que se impone con el llamado Plan Marshall, que es Alemania prácticamente queda intervenida, con dos cosas que les cuento porque no les puedo profundizar más por el tiempo. Y es, una, usted tiene prohibido crear armamento nuclear o armamento, es más, tiene prohibido adquirir equipo militar durante un tiempo, tiene unas restricciones, pero adicionalmente tendrá que lo que declaramos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se le tiene que convertir a usted, señor Alemania, que acaba de perder la guerra otra vez. Mire que Alemania pierde la primera y la segunda, para que vayan entendiendo la sociología alemana. Como acaba de perder la guerra, su nueva constitución, uno, tiene que ser una nueva constitución, y dos, la nueva constitución tiene que prácticamente vaciar completamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esa es la llamada Ley General de Bonn de 1949, que para los que no tienen conocimiento, la Ley General de Bonn es la Constitución de Alemania, 1949. Miren pues, 4 años después de la guerra, un año después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, lo que busca la Organización de las Naciones Unidas, que es la que termina por construir este instrumento tan importante, donde hay un catálogo de 30 derechos, ahí sí hay un catálogo, 30 derechos, es que todos los países terminen por vaciar en su normatividad interna, en su propia constitución, esas ideas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y hay países que se demoran un poquito más y hay países que se demoran menos. Entonces viene la pregunta. A 10 de diciembre de 1948, ¿qué constitución teníamos nosotros en Colombia? ¿Quién recuerda? 1886. Exactamente. Entonces, 60 años después de que habían expedido nuestra constitución, con base en el modelo imperio de la ley, con base en el modelo Estado de Derecho, con base en el modelo Estado liberal clásico, surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en últimas lo que está buscando decirle a los estados es lo siguiente. Yo sé que ustedes tenían un modelo que se llamaba Estado de Derecho, Estado de Derecho. De ahora en adelante tienen que empezar a buscar un modelo que no se va a llamar Estado de Derecho, se va a llamar Estado Social, Democrático y Constitucional de Derecho. ¿Sí vieron? Pasaron de dos elementos que eran Estado de Derecho a Estado Social, Democrático y Constitucional de Derecho. Y eso implica ciertas cosas. Social, que va por delante, va primero en la ecuación la dignidad humana. Ah, ¿cómo así? Antes que la razón de Estado. Antes que la razón de Estado. Fíjese usted. ¿Por qué? Porque ese modelo donde la razón de Estado estaba por delante fue precisamente el que nos llevó al holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces no vamos a permitir eso. Todos los estados nos vamos a volcar hacia Estado social, democrático y constitucional de derecho. Democrático. Las decisiones no las va a poder tomar una sola persona. Tenemos que respetar de verdad, y no solo en el papel, la tridivisión de poderes. Esto es, a usted no lo eligen rey, a usted lo eligen presidente, y el presidente tiene pesos y contrapesos, y los pesos y contrapesos son los controles, y los controles no solamente son el control político del legislador y el control judicial de los jueces o de la rama judicial. Habrá otros poderes que lo podrán controlar, que van evolucionando. El control disciplinario, el control electoral, que siento yo que es de lo más importante que hay y que aquí la gente no se ha pellizcado todavía con eso. Pero entonces uno dice, listo, ¿cuándo Colombia le hizo caso a la sugerencia, orden de pasar de Estado de Derecho a Estado Social, Democrático y Constitucional de Derecho? ¿Qué tan obediente fue Colombia en ese aspecto? ¿Quién me puede decir?
¿En qué fecha más o menos? ¿Cuánto se demoraría? Pues muchos años después, porque recuerde que después de la Asamblea Constituyente queda como esa dirección de armar una nueva constitución que para nosotros es la de 1991. Ahí donde ¿Quién me habla? Y qué prácticamente, pena. ¿Quién me habla? Voy a prender la cámara cuando me contesten y me disculpen. sí, profe. Estamos Gracias. hablando entonces. Sí, mi nombre es Freddy Ortega y le respondía que es justamente cuando tomamos la decisión de armar una nueva constitución, que es para la de 1991, que es donde ya nosotros nos tornamos en ese Estado social, democrático y constitucional de derecho. Muy bien, gracias, Freddy. Sí, pero fíjense, les cuento algo. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Incluso Colombia suscribió un instrumento desde el año 1969. Es más, desde el 66 habíamos suscrito otro documento que se llama el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que decía hay que respetar la no intervención de los estados, otro instrumento de derechos humanos, 66. Ojo pues, en el 69 suscribimos como estado la Convención Americana de Derechos Humanos, que entra en rigor hasta el 72 mediante una ley colombiana. Y con todo y que habíamos suscrito eso, seguíamos en el modelo del Estado de Derecho. Entonces uno dice, oiga, pues el derecho internacional en Colombia ha sido como medio rey de burlas, porque uno dice, ¿para qué se ponen a firmar pactos internacionales o convenios internacionales si la verdad es que hacia el interior, hacia adentro, no lo estaban cumpliendo porque la Constitución seguía siendo la misma? Porque el Código Penal seguía siendo el mismo de 1936 hasta que llegó el nuevo Código de 1980. ¿Para qué hacen eso? Porque es que aquí somos firmones. Este es un país que le gusta firmar cosas, tomarse fotos, quedar bien, quedar bonito. Creo que hemos evolucionado un poquito en eso. Esto hay que tomarlo en serio. ¿Por qué? Si va a firmar, es en serio. Si no, mejor no firme. Y esperamos a ver hasta cuándo le da para firmar. Entonces, el tema es el siguiente. Evidentemente, a nosotros, ya vieron cómo me fui metiendo en Colombia ya. Evidentemente, nos tocó esperar mucho tiempo y que nos mataran 4 candidatos presidenciales para poder cumplir con la sugerencia orden de modelo distinto, de modelo, pasar de modelo del Estado, Estado de Derecho a Estado social, constitucional, democrático y constitucional de derecho. Muy bien. Pero en el mundo tampoco fue tan fácil. O sea, eso lo hice, paréntesis, como una crítica a Colombia, pero si somos sinceros, en el mundo tampoco fue tan fácil. De hecho, tocó empezar después, en 1949 también, Acuerdos de Ginebra, que es otro tema, yo sé que no es de derechos humanos, pero es importante que lo tengan ahí en cuenta, que es el DIH, Derecho Internacional Humanitario. Y todos los procesos se demoran en el tiempo. Con eso les estoy dando un poquitico de tranquilidad. Los procesos se demoran. Tristemente, no es tan rápido, no es tan fácil. Y hasta el 77 empiezan con otros protocolos de DIH. Muy bien. Hasta ahí creo yo que es importante hablar sobre primer modelo, que es no intervencionismo del Estado en la subjetividad de cada individuo, respeto por las libertades. Pero llega otra cosa que simplemente la voy a anunciar porque creo que la doctora María Carolina no solamente es experta en ello, sino que va a profundizar en eso. No sé si la doctora María Carolina está por acá, que es cómo se entra en tensión entre esos derechos de primera generación, que fue los que les acabé de explicar, con los derechos o los llamados derechos DESCA o de segunda generación, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. ¿Por qué? Porque parece paradójico, parece que es complejo el que los derechos de primera generación estemos absolutamente claros en que son no intervención de los estados en las subjetividades de cada uno de los individuos, respeto de las libertades, respeto de la opinión, respeto de todo, locomoción. En cambio, cuando evoluciona esto, vienen esos derechos de segunda generación que les han dicho, o DESCA, que son exactamente lo contrario. No, Estado, intervenga. ¿Por qué? Tiene que intervenir con prestaciones.
Estos son derechos prestacionales. Intervenga, ¿cómo? Garantíceme educación, garantíceme vivienda, garantíceme salud, garantíceme trabajo, garantíceme alimentación o nutrición. Entonces, les dejo enunciado para que entiendan que no es tan fácil entender el tema de los derechos, porque a los dos les podríamos decir derechos humanos. Hay gente que no lo considera así, pero sí es importante que entiendan que son prácticamente las antípodas y que hay unos que son más problemáticos que otros. Les pongo un ejemplo. En ambiental. Señor Estado, usted no puede intervenir, primera generación, no intervenga, no tale árboles, no desvíe el curso de los ríos, no me corte, no puede hacer la carretera por ahí, no puede hacer la represa eléctrica, la represa ahí, no puede, ¿por qué? Porque son derechos de primera generación. Ojo, ahí estuviéramos hablando de individuos, pero ya también estamos diciendo que hay derechos humanos. Por ejemplo, en Colombia se le reconoció al río Atrato, según el Consejo de Estado. Entonces, pero al mismo tiempo, debo decirle, pero usted tiene que intervenir porque el río Magdalena se está desbordando en la Mojana. Entonces, como se está desbordando en la Mojana, tiene que intervenir. Entonces, el Estado quedaría con una doble condición de decir, oiga, pero venga, usted según los derechos humanos, pues no me dice pues que no intervenga. Y entonces, a contrario censo, me dice, intervenga. Póngase de acuerdo en qué intervengo y en qué no intervengo. Esa es la gran discusión. Y por eso es que mucha gente que quiere hablar de derechos humanos termina confundida en los términos porque no entiende la evolución, que es lo que hoy vimos en la conceptualización de esto. Por último, en mis últimos 10 minuticos, diferenciemos entre derechos humanos y derechos fundamentales. Derechos humanos, lo que está positivizado es que es norma en documentos e instrumentos del derecho internacional. ¿Cómo qué? Como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ahí están 30 derechos. ¿Cómo qué más? Como la Convención Americana de los Derechos Humanos. ¿Cómo qué más? Como el Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos de 1966. ¿Cómo qué más? Hay Convención Africana de Derechos Humanos, pero también hay Convención Europea de Derechos Humanos. Cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de derechos humanos. ¿Listo? Pero cuando estamos hablando de derechos fundamentales, ojo, fundamentales, son distintos. ¿Por qué? Porque son los derechos que están positivizados, pero en el ordenamiento interno de cada país. Por ejemplo, en Colombia. Entonces ya no es derecho internacional, sino derecho constitucional interno. Soberanos de cada estado, soberanos de cada país. Cada país decide qué es un derecho fundamental para su estado o no. Y ahí vendrán otras discusiones, y es, ¿quién puede decretar los derechos fundamentales? ¿El Congreso, que es la representación general de la voluntad popular, o es la Corte Constitucional, que son 9 magistrados muy sabios, ellos muy entendidos sobre el derecho, y son ellos los que van a decir el derecho fundamental? Esas son discusiones grandes, profundas, que no han acabado. ¿Por qué? Porque eso son categorías en disputa todavía, y en disputa política y en disputa histórica. ¿Listo? No estoy diciendo que sea positivo o negativo el asunto, pero entra una gran discusión, que es la discusión Hart-Kelsen, por allá de 1930 y algo, donde quién es verdaderamente legítimo para crear derechos fundamentales. El legislador, que es la representación de todas las fuerzas vivas del país, vía votación, o las cortes, la Corte Constitucional específicamente, porque los tribunales constitucionales los creó un señor que llamó Hans Kelsen en 1920 en Austria, que fue el primero. Pero, ¿quién es más legítimo? Ah, no, es que hace rato que la Corte le dio la orden al legislador de crear un derecho fundamental, de legislar sobre un derecho fundamental. Ejemplo, el aborto. ¿Cierto? Ejemplo, el derecho al consumo de sustancias psicoactivas. Le dio la orden, entonces viene la pregunta que muchos se hacen. ¿Cómo así? Y es que la rama judicial le puede dar órdenes al legislador. Luego, ¿quién es más legítimo? Es una gran discusión
de alto turmeque que no se las voy a poner acá, pero que es bueno que la tengan ahí. Entonces, simplemente, para finalizar, es derechos humanos versus derechos fundamentales. ¿Listo? Los que están positivizados desde instrumentos internacionales, derechos fundamentales los que están positivizados desde el ordenamiento jurídico en cada país. En cada país hay derechos fundamentales que decide quién, los que tengan la legitimidad para consagrar esos derechos. ¿Listo? Entonces, dejo hasta ahí. Quería dejar 10 minutos. ¿Para qué? Para preguntas puntuales, porque es importante que entiendan que los derechos o son un límite, como lo vimos en la primera versión, o son una obligación, como lo verán en las DESCA. Son límites a los poderes estatales o son obligaciones. Entonces, dejo los 10 minuticos. Les voy a pedir un favor, no para que hagan intervenciones largas, porque creo que ya tendrán tiempo de hacerlas posteriormente y tristemente no podré estar porque tengo un compromiso ahorita a las 10:15, por allí lejitos. Pero les pido el favor que hagan preguntas puntuales, a ver si soy capaz de responderlas, porque nadie se las sabe todas, ¿no? Todos nos sabemos un pedacito de un pedacito. Entonces, doctor Freddy, no sé cómo operará la situación. Muchas gracias. Doctor Jaime, muchas gracias. Excelente y muy interesante el ejercicio que nos acabas de ilustrar desde el contexto histórico, cultural. Sí, es la oportunidad de que realicemos algunas preguntitas muy rápidamente. Yo comenzaría dándole la palabra a los hermanos allá que están conectados, bien juiciosos, si tienen alguna pregunta, algún aporte, y luego pasamos con los hermanos de la maestría, ¿vale? Listo. Estoy pendiente. Bueno, de nuestra parte, como dijeron que había que ser concretos, nosotros preferimos no opinar. Porque No, pero no es opinar. nosotros no sabemos ser Pregunta. No, mentira, profe. Agradecerle de antemano todo ese contexto histórico. Pues acá el único comentario que vamos a hacer es que nos comprometemos a que una vez estén las memorias, vamos a volver a escuchar la intervención porque nos pareció muy importante. Nos logró hacer un recorrido desde los orígenes al Estado Social de Derecho en el que nos encontramos. Y eso nos va a dar elementos muy importantes para los análisis locales, sobre todo los que estuvieron aquí en la experiencia vivencial, saben que es una de las búsquedas importantes que estamos haciendo. Entonces, muchísimas gracias de nuestra parte, estamos muy bien. Hermano mayor, muchísimas gracias por tu intervención y no, muy complacido de verdad de que aspiro que les haya gustado de verdad y que les sirva mucho precisamente para entender un poquitico. Y una cosa que digo respecto a lo que me acabaste de decir, el Estado Social Democrático y Constitucional de Derecho en el que estamos en este momento, que puede ser que no sea el último y que sigamos evolucionando hacia otro nivel de Estado, no sé cuál, pero ojalá sea mejor que en el que estamos y no peor. Doctor Freddy. Sí, perfecto. Gracias, decano. No sé si los compañeros de la maestría tienen algún aporte, alguna inquietud, pregunta, sugerencia. ¿Todo en orden? Absolutamente, entonces, claro, ¿tienen algún aporte? Eso me asusta. Y cuando no me preguntan nada es que o no entendieron nada, aunque está la otra posibilidad, es que hayan entendido muy bien todo. Evidentemente, doctor Jaime Andrés, no, muchas gracias por esa excelente exposición tan sucinta, pero tan clara. Esa es una gratitud que le doy. Muchísimas gracias, Dios les pague. Entonces, yo creo que si no hay preguntas, observaciones o aportes, pues yo creo que vale la pena entonces que salgamos al receso, aprovechemos que terminamos un poco antes. Agradecerle a nuestro decano, doctor Jaime Úsuga, que nos ilustra de una forma muy completa este contexto sociocultural, histórico-cultural de los derechos humanos
y ya nos da la puerta de entrada. Recuerden que este tema es un tema que estaba pendiente de la unidad 3 y 4, entonces se une, se articula a los temas que incluso trabajamos allá en inmersión. Vamos entonces con esto a darle paso, luego del receso, a los dos temas que les anuncié pues al inicio de la jornada, para que podamos ya comprender lo que viene a cargo de la doctora María Carolina. Les propongo entonces, siendo las 9:54 de la mañana, que salgamos a receso 20 minuticos, si les parece bien. 9, 10 y cuarto, nos estaríamos viendo. ¿Les parece bien? ¿Qué dicen los hermanos mayores, Saúl y compañía? Gracias, un abrazo, Dios los bendiga. Me voy. Chao. Gracias, Gracias, doctor. Un saludo especial. Gracias. Muchísimas gracias, pero por supuesto, profesor, en 20 minutos estamos puntuales. Listo, 10 y cuarto, muchas gracias, nos vemos enseguida.